En este segundo bloque de Medio de Noticias vamos a hablar de ciencia y tecnología, sobre todo pensando en un conversatorio que va a ser esta noche, que va a hablar sobre todo de esos países que tienen una mejor calidad de vida, un mejor bienestar y que tienen paralelamente un importante desarrollo científico, sobre todo a nivel de la enseñanza en todos los niveles. Y para hablar de eso, sobre todo, cómo está ubicado Uruguay, estamos recibiendo a dos quienes van a participar de este conversatorio y que además son dos personas destacadas del ámbito científico. Estamos hablando de Carlos Battiani, quien es director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, y también de Isabel Bortagaray, quien es doctora en Ciencias Políticas, en Políticas Públicas, voy a decirlo bien, coordinadora de la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. Un gusto que estén esta mañana con nosotros aquí en Medio de Noticias. ¿Cómo andan? Gracias, buen día. Bueno, yo empezaría por preguntar como los básicos, ¿no? ¿Cómo está ubicado Uruguay en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología? Isabel. Bueno, se han hecho muchos esfuerzos. Uruguay hoy estamos, en términos de desarrollo institucional, tenemos una institucionalidad mucho más compleja, tenemos llegada a varias partes del territorio nacional, o sea, estamos mucho más arraigados en todo el territorio, pero nos queda un largo y profundo trecho por recorrer. Sí, completamente de acuerdo. Creo que el Uruguay es diferente. Creo que claramente los últimos 20 años ha sido 20 años de una pequeña revolución silenciosa. Lo hablábamos antes de estar al aire con Isabel. Creo que la UDELAR ha cambiado muchísimo. Como dice Isabel, hoy tenemos un mapa regional, territorial muy lindo, mucho mejor de lo que era hasta hace poco. Por supuesto que falta. Si uno mira grandes números con respecto a esos países que tú mencionabas, Uruguay tiene 10 veces menos investigadores por habitante activo de lo que debería tener. Tenemos una inversión de por lo menos 5 a 10 veces lo que se precisaría para que Uruguay empiece a estar a la par de la inversión que hacen esos países, que siempre es una inversión pequeña, nunca supera del 2 al 4% del Producto Bruto de un país, lo que va dedicado a ciencia, tecnología e innovación. Entonces estamos hablando de números muy pequeños, pero Uruguay está muy rezagado en eso y bueno, entonces el cambio hay que acelerarlo. Recién mencionabas cifras, ¿no? Del 2 al 4% en ciencia y tecnología. Acá se está reclamando el 1%. ¿Cómo eso afecta el desarrollo científico y en qué situación estamos hoy en eso, en números, y cómo es posible poder ampliar? Porque, de hecho, nadie está pensando en un incremento tan grande, ¿no? Yo creo que es un problema de velocidades. Es decir, nosotros podemos pensar, yo me acuerdo, cuando nací hace muchos años, nací en ese Uruguay que se estaba por desarrollar de vuelta. O sea, toda mi vida he crecido con esa sensación de que estamos tratando de desarrollarnos. Y nos podemos hacer una pregunta. ¿Hoy estamos más cerca o estamos más lejos de esos países que tú mencionabas que hace 20 años, 30 años, 40 años? Y lamentablemente, si bien nosotros estamos mejor, ellos están bastante mejor. Entonces la gráfica es divergente. Hay un argentino que acuñó el término que a mí me gusta mucho, de países rezagados. Nosotros vamos quedando cada vez más rezagados. ¿Por qué? Porque esa inversión de 2 a 4 puntos del PBI, en los países que lo hacen bien y que además planifican en qué van a gastar la plata, porque la plata sola no hace la diferencia. El tema es la planificación a largo plazo. Van a otra velocidad que nosotros y van cada vez más rápido. Entonces sus gráficas se van separando en todos los indicadores de nosotros y nosotros quedamos cada vez más lejos. Ese es el verdadero peligro de que los tomadores de decisión no vean que se nos va la vida en esta decisión y que cuanto más demoremos en acelerar nuestro desarrollo científico, tecnológico e innovador, bueno, estamos cada vez más lejos. Les quería preguntar porque la pandemia marcó un antes y un después en muchas cosas, pero sobre todo un antes y un después en la valoración del trabajo científico de los investigadores, incluso de la Universidad de la República, ¿no? Donde, en los últimos años parece que algunas voces denostaban todo lo que era la inversión en la Universidad de la República y, sin embargo, dio respuesta. Sí, sin duda fue una experiencia muy triste y desafiante, pero dejó a la ciencia en el país muy bien parada, ¿no?
yo no estoy tan segura de que eso se mantuvo, de que hoy en día tenemos ese reconocimiento, pero sin dudas fue un momento muy particular y que creo que nos tiene que servir justamente si con esta escasez de recursos se ha logrado lo que se ha logrado, ¿no?, en términos de producción de conocimiento endógeno en el país. Bueno, tenemos material y pruebas como para pensar lo que podríamos hacer si tenemos recursos más recursos más sostenidos para pasar digamos, se hace mucho hoy en día, ¿no?, pero son cuestiones puntuales, esfuerzos, digamos, muy difíciles de sostener, equipos de gente que, digamos, tenemos gente formada, hemos hecho esfuerzos importantes a nivel de formación de posgrados en el país, pero después no tenemos un mercado que los absorba. Tenemos un sector productivo que necesita mucho más conocimiento para resolver problemas, pero tenemos falta de profesionales y de técnicos en esas empresas pequeñas y medianas. O sea, hay mucha política todavía por hacer, pero sin duda que yo creo que los resultados que tenemos para los macro recursos son muy prometedores. Voy a hacer dos preguntas en una, ¿no? ¿Hacia dónde tiene que apuntar Uruguay, ¿no?, en este desarrollo o en este crecimiento? ¿Y cuáles son los países de referencia? ¿Hacia dónde estamos mirando o tendríamos ese espejo? A ver, yo creo que claramente, es decir, creo que, y yo no soy un teórico en este tema, pero sí reconozco que haber trabajado con Ricardo Pascale me dio una oportunidad fantástica de aprender en el día a día. Claramente los países que están hoy liderando lo que llamamos países desarrollados, que después quiero hacer un comentario sobre eso, son países que han apostado en algún momento de su historia muy marcadamente a la educación, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Y son países que quizás no son países que uno pueda decir qué riqueza tienen en cuanto a productos naturales o lo que sea, sin embargo que han logrado desarrollar la capacidad del ser humano de agregarle valor a la producción, a lo que sea, al conocimiento en general. Entonces creo que esa es la decisión que tiene que tomar Uruguay. Es decir, nosotros vamos a seguir apostando a un poquito más de lo mismo o vamos a ir por un cambio radical en cuanto a decir, bueno, lo fundamental es educación, 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 y después invertir en que nuestros profesionales puedan realmente producir conocimiento destacado y valorizar ese conocimiento destacado. Creo que ahí se nos va la vida. Después viene la pregunta de qué es desarrollo. Y yo creo que ahí la palabra de sustentabilidad, sostenibilidad y concepto de una sola salud, donde el desarrollo tiene que ser integral del ser humano, de los animales y del ambiente, y todo de la mano para poder vivir de alguna manera en lo que uno busca, que es la felicidad. Es decir, el desarrollo sin felicidad no va de la mano. Y tenemos que tener presente que una sociedad del conocimiento deja gente al costado del camino. Entonces después hay una presencia importante, y esto Ricardo Pascale me lo recordaba siempre, del rol del Estado en la distribución de la riqueza. Porque las sociedades del conocimiento son sociedades también injustas, porque el conocimiento muchas veces no llega a todo el mundo. Y eso es algo que se ve mucho hasta en esos países que miramos como países modelo. Claro. Y cuando decís de educación, y también te miro a vos, Isabel, ¿en qué niveles, de qué manera se tendría que trabajar? Porque es muy fácil decir educación, educación. Pero bueno, hay un camino ya recorrido, ¿no? O sea, hoy tenemos, yo doy clases para Tacuarembó, viví en Tacuarembó 8 años, fui parte de la sede de Tacuarembó de la Universidad de la República, y sin duda hoy estamos llegando a poblaciones que no accederían a la universidad si no fuera por estas nuevas sedes, ¿no? Este proceso de descentralización. Pero tenemos mucho más camino por recorrer en términos de llegar más lejos, ¿no? Desde las sedes mismos, llegar más lejos, captar estudiantes. Digo, también hay que mirar el sistema educativo en su globalidad, y tenemos sin dudas que también hacer esfuerzos de mejorar los vínculos con primaria y secundaria, con territorios más rurales que están fuera de las capitales, y después darles oportunidad de crecimiento. Ayer justamente daba clase con una estudiante que hace proezas para tomar los cursos, y bueno, y después su capacidad o sus oportunidades laborales están muy restringidas, ¿no? Entonces hay muchísima, me parece, política para hacer en términos de llegar más a más gente mejor, y después de pensar, bueno, cómo eslabonar
oportunidades laborales a esas capacidades por las que estamos apostando. Claro, porque por un lado está la sobrecalificación cuando se van, bueno, incluso van al exterior a hacer postdoctorados, doctorados y demás. Pero ¿qué pasa con el estudiantado más joven, ¿no? Yo pienso en los niños y niñas que tendrían que acercarse a la ciencia, a la tecnología de una manera mucho más fácil. Y si no se logra ahí, sobre todo para las niñas, ¿no?, que necesitamos ver ejemplos, ¿se está pensando en eso? Si no, es una carrera, ahí va mi opinión, ¿no? Pero digo, parece que es una carrera que perdemos de atrás. Sí, yo creo que es una agenda que está planteada, que tenemos que tomar en coordinación, ¿no?, entre los distintos actores de la educación y de la investigación. Yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer todavía, y también digamos, desde los gobiernos locales, departamentales, ¿no? Porque nosotros miramos al país desde Montevideo y Montevideo, digamos, no es lo mismo mirar el país desde Montevideo que mirarlo desde los distintos territorios. Montevideo es mucho más lejos de vuelta que de ida, ¿no? Desde acá las distancias son diferentes, entonces yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer ahí. Sí. Y en lo personal creo que también, esto es una opinión personal y de vuelta no vengo de la teoría de la educación, sino de lo que uno puede ver. Me preocupa mucho la distancia que se está generando entre los sectores privados, tanto en la escuela, en el liceo y ahora en la universidad, con respecto a lo público. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque de alguna manera nosotros tenemos que volver a esa escuela que era de alguna manera accesible para todas y todos, a esos liceos públicos de tiempo completo. Es decir, nosotros no podemos en el siglo XXI tener gente que realmente no pueda entender el mundo en el que vivimos. Somos un país muy chiquito, somos un país de muy pocos habitantes, no debería ser ni siquiera imaginable que alguien no acceda a educación en Uruguay. Nosotros tenemos que volver a tener indicadores de primer nivel en ese sentido. Esos países de vuelta que aspiramos a ser, sin nombrarlos. Sí, yo te iba a decir, no me lo nombraste nunca. No sé qué problema. Podemos decir países nórdicos, países centroeuropeos, países del sur de Asia, porque nosotros somos muy europeizantes, pero digo, la revolución que está pasando en Asia es brutal. Y en esos países los niños van a escuelas públicas y van a sistemas públicos de educación. Bien, no vamos a terminar este tema acá porque bueno, está el conversatorio esta tarde a las 7 de la tarde allí en el espacio Colabora por el grupo Ayuí Pensando Cosas. Así que bueno, le agradecemos a Isabel Bortagaray y Carlos Battiani por estos minutos y por ilustrarnos en este tema tan importante. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer.